Taller de elaboración de objetivos de proceso, impartido por una servidora, Mayra Alarcón Viveros, de la empresa Júpiter Suministros y Servicios. Primero que nada, les vamos a explicar por qué debemos elaborar objetivos. Vienen unos requisitos tanto en la norma 9001 como en la 14001 como OSA 18001 que indican que debemos hacer objetivos o que debemos establecer objetivos. Por ejemplo, el de la norma ISO 9001 viene en el requisito 6.2, en donde dice objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Entonces, en este requisito indica que la organización debe establecer objetivos y que estos objetivos deben ser coherentes, medibles, tener en cuenta los requisitos, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse. Pero también viene el requisito 622, que dice que debemos planificar cómo lograr los objetivos de la calidad y que en este plan o en esta planificación que hagamos tenemos que determinar qué se va a hacer, qué recursos vamos a requerir, quién será el responsable y cuándo se finalizará estos qués y cómo se evaluarán los resultados. A su vez, en las siguientes normas, y como les comenté, también en la 14001 vienen esos requisitos. Obviamente ya con enfoque ambiental, entonces acá te dice que debes establecer pero objetivos ambientales, ¿no? Y igual que deben ser coherentes, medibles, etc. Y también te dice que debes planificar cómo vas a lograr esos objetivos. También tienes que poner qué vas a hacer, qué recursos, quién será el responsable, cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados de los indicadores. También en la norma OSA 18001 viene este requisito, pero acá viene en el 433, objetivos y programas. A la planificación le llama programas. Entonces, en resumen, la norma te pide dos documentos: los objetivos y el programa o plan para alcanzar esos objetivos. Más adelante vamos a ver cómo Júpiter determinó que se iban a cumplir estos dos requisitos. Vamos a ver qué es un objetivo. Para poder hacer objetivos, primero tenemos que saber qué es un objetivo. Esta definición es la que viene en la norma ISO 9000. Dice que un objetivo es el resultado a lograr y trae unas notas. La nota 1 dice: un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. La nota 2 dice: los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas. Pueden ser objetivos financieros, de salud, de seguridad, ambientales, y pueden aplicar en diferentes niveles, tanto como en el estratégico, que son para toda la organización, pueden ser para el proyecto, el producto y el proceso. Nota 3. Un objetivo se puede expresar de otras maneras, como por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo de la calidad o mediante el uso de términos con un significado similar. Por ejemplo, fin o meta. Pero, ¿por qué es importante establecer un objetivo? Bueno, los objetivos nos permiten medir el desempeño de nuestros procesos, nos llevan a mejorar nuestros procesos, nos llevan a alcanzar nuestras metas y porque nos ayudan a lograr la visión de la empresa. Entonces, por eso debemos de poner objetivos, porque nos llevan a lograr todo esto, sobre todo lo más importante, la mejora. Hay varios tipos de objetivos, como ya vimos en la definición que nos dio la norma. Existen los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son esos objetivos generales y de largo plazo que buscan definir el rumbo de la empresa. Por ejemplo, ser la empresa líder del mercado, ser el mejor banco, ser una empresa reconocida por los consumidores, etc. Son objetivos como que de forma más general y que impactan en la empresa en general. Los objetivos tácticos son objetivos de mediano plazo que se dan en el ámbito de las áreas o departamentos de la organización. Por ejemplo, aumentar la participación en el mercado en un 25%. Estos objetivos son los que se pueden poner por proceso. Entonces, en cada proceso vamos a poner objetivos que nos van a llevar a cumplir a su vez los estratégicos, que son los generales, y los tácticos son los que se ponen, como dice aquí, por áreas, por departamentos o por procesos.
Y luego vienen los objetivos operativos, que esos son objetivos específicos y de corto plazo establecidos a nivel operativo. Comprenden las actividades desarrolladas por cada área de la empresa. Por ejemplo, reducir los desechos en el corte de telas para confección de pantalones en un 30%, lograr mayor eficiencia en la implementación de los acabados de una edificación, etc. Estos objetivos son más puntuales. Estos objetivos los podemos aplicar en los objetivos que te pide la evaluación de desempeño del proceso de RH. ¿Qué tipo de objetivos debemos nosotros elaborar? Este taller te va a ayudar a elaborar los objetivos tácticos, que son los objetivos que tienen que hacer los dueños de proceso. Como les dije, los objetivos estratégicos, estos tienen que ser elaborados por la alta dirección, por el jefe del SGI, el jefe de CIPA. Son los objetivos generales de toda la empresa a los cuales todos vamos a contribuir. Los objetivos tácticos son los que tú como dueño de proceso tienes que establecer en tu proceso, como ya vimos. ¿Para qué? Para mejorar, para ver cómo va el desempeño de tus procesos, para lograr resultados, para aumentar algo, para disminuir algo, etc. Y los operativos son aquellos objetivos que se van a poder los colaboradores y personal en general. Entonces, los dueños de proceso, tú como dueño de proceso tienes que establecer tus objetivos tácticos, y en este curso son los que aprendemos a elaborar. Bueno, ¿cómo vamos a elaborar nuestros objetivos? Lo primero que tienes que hacer es analizar cuáles son las actividades críticas de tu proceso. Para llevar a cabo este análisis podrías hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué quiero reducir en mi proceso? Por ejemplo, CIPA. Podría querer reducir el número de accidentes. ¿Qué quiero aumentar en mi proceso? Por ejemplo, control de obra. Podría querer aumentar la satisfacción del cliente. ¿Qué quiero mejorar en mi proceso? Por ejemplo, RH. Podría querer mejorar la atención a trabajadores costa afuera. Otras preguntas que podemos utilizar para poder elaborar nuestros objetivos son: ¿cuál es el objetivo de que mi proceso exista? Por ejemplo, compras. El objetivo de que exista compras es que compre lo que los demás usuarios le solicitan y que lo compre con las especificaciones solicitadas. Otra de las preguntas es: ¿cuáles son las áreas donde más problemática presenta mi proceso? Por ejemplo, compras. Una de las áreas donde más problemática tiene es que cuando las requisiciones le llegan, no le llegan con las especificaciones completas. ¿Cuáles son las actividades más importantes de mi proceso? Por ejemplo, compras. Lo más importante de compras es que compre, ¿no? Los materiales y equipos que los usuarios le pidan, y que esas compras sean entregadas en el tiempo en que el usuario lo necesita. Una vez que ya nos hayamos hecho todas estas preguntas y hayamos sacado varios temas o varios rubros en los cuales podemos poner nuestros objetivos, tenemos que elegir el rubro en que nos vamos a poner el objetivo, el rubro en que quiero mejorar, reducir o alcanzar algo. Vamos a agarrar como ejemplo el resultado de la pregunta: ¿qué quiero aumentar en mi proceso? Y es el caso del proceso de control de obra. Supongamos que quiero aumentar la satisfacción del cliente. Entonces, escogemos que el objetivo que queremos poner es sobre aumentar la satisfacción del cliente. Luego tenemos que redactar el enunciado de nuestro objetivo. Para eso, igual agarramos el de: se analizó crear un objetivo sobre aumentar la satisfacción del cliente en el proceso de control de obra, y les pongo como guía estas preguntas, ¿no? Ustedes se pueden hacer estas preguntas para que el enunciado de su objetivo quede con toda la información que tienen que cumplir. Entonces, ustedes al hacer el enunciado de su objetivo tienen que responderse todas estas preguntas, y solo así el enunciado de su objetivo quedará completo. Por ejemplo, el tema es aumentar la satisfacción del cliente. Eso es el qué. ¿Qué queremos? Queremos aumentar la satisfacción del cliente. ¿Cuánto queremos? El 10%. ¿Cuándo? En el año 2020. ¿Habrá algún comparativo? ¿Haremos nuestro objetivo basado en algún comparativo? Si la respuesta es sí, que en este caso es sí, es con respecto al año 2019. ¿En dónde o en qué?
lo queremos alcanzar en los proyectos vigentes. Entonces al final, nuestro enunciado queda: aumentar un 10% la satisfacción del cliente en los proyectos vigentes en el año 2020 con respecto al año 2019. Y así queda completo el enunciado de nuestro objetivo, cumpliendo con todos estos requisitos. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta al hacer nuestro objetivo? Nuestro objetivo debe de cumplir con la metodología SMART. La metodología SMART es que deben ser específicos, medibles, realizables, relevantes y ligados a un tiempo. Esas son las características que debe tener nuestro objetivo. El específico dice que debe ser específico, o sea, tener un alcance. Ya vimos que nuestro ejemplo sí tiene un alcance y dice que es en los proyectos vigentes. Luego, debe ser medible, debes de asegurarte de que se pueda medir a través de métricas o indicadores, porque luego nos queremos poner objetivos que es casi imposible poder medirlos. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Realizables, que debes asegurarte que no se trata de algo imposible. Nuestros objetivos se deben de poder lograr. Luego, relevantes, que deben de ser de valor, te debe de ayudar a mejorar y a estar orientado a cumplir los objetivos estratégicos. No te vayas a poner un objetivo en donde vayas a trabajar para sacar información, etcétera, y ese objetivo no te sirva de nada. Y ligadas a tiempo, debes de establecer un tiempo para lograrlo, como por ejemplo nosotros en nuestro objetivo pusimos que va a ser en el año 2020. Bueno, el siguiente punto es que debemos de establecerle a ese objetivo un indicador, porque es con lo que se va a medir los resultados del objetivo. Una vez que ya establecimos nuestro objetivo, que es, en el caso de nuestro ejemplo, aumentar un 10% la satisfacción del cliente en los proyectos vigentes en el año 2020 con respecto al año 2019, debemos de tener una forma de medirlo, y esa forma de medirlo es el indicador. Entonces, en este caso tenemos que ponerle un nombre al indicador. Ya vimos el curso de indicadores. Entonces, sabemos que todo indicador debe tener un nombre. El nombre de este indicador, por como está planteado el objetivo, podría ser porcentaje de aumento de satisfacción del cliente. Y saben que todo indicador debe tener una fórmula de cálculo o de cómo se va a estar midiendo. En este caso, la fórmula podría ser porcentaje de satisfacción del cliente mensual del año 2019 menos porcentaje de satisfacción del cliente mensual en el año 2020, y el resultado que dé es si aumenta o disminuye la satisfacción del cliente. El siguiente paso es darlo de alta en el SGI usando el formato FR-SGI 0702, que es el mismo de indicadores, ¿sí? Se decidió en Jupyter hacer un formato para plasmar los dos, tanto los objetivos como los indicadores, con la diferencia de que aquí sí se llena esta parte, en el de indicadores no se llena esta parte, y en el de objetivos sí. Entonces vamos a poner la fecha de creación del objetivo, el proceso al cual pertenece el objetivo, vamos a describirlo, vamos a poner el enunciado que ya hicimos en el paso anterior, vamos a poner el nombre de su indicador y vamos a poner la fórmula. La siguiente parte del formato la vamos a llenar igual que la del indicador. Acuérdense que en esta tablita estas celdas las podemos modificar a nuestra conveniencia, a como nuestro indicador lo indique o lo amerite, ¿no? Entonces esta parte del formato sí la podemos modificar, recuerden. Podemos agregar más celdas, podemos quitar menos celdas, cambiarle los nombres aquí, hacer más pequeña, etcétera, ¿no? Entonces aquí en nuestro caso necesitamos 4 celdas, que es la del mes, la de satisfacción del cliente 2019, satisfacción del cliente 2020 y el resultado, ¿no? Y vemos aquí a la hora de hacer la resta, vemos que hemos sí estado aumentando aquí un 5%, aquí un 8%, aquí un 7%. Entonces todavía no llegamos al objetivo, al 10%. Otra cosa es, tenemos que llenar la gráfica. La gráfica
está formulada con esta tablita. Si nosotros llegamos a hacer modificaciones aquí, tenemos cuidado de que se incluyan acá en la gráfica. Vamos a tener que hacer las modificaciones correspondientes aquí a la gráfica. La gráfica debemos de cuidar de cambiarle aquí el título, porque muchos dueños de proceso me han entregado sus indicadores o sus objetivos y aquí no les ponen título o bien el título de otro indicador de otro proceso, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado a la hora de llenar bien aquí los datos. Igual como en el de indicadores, tenemos que interpretar los resultados. Una vez que ya tengamos resultados de nuestros objetivos, tenemos que interpretarlos. ¿Qué significa ese 5%? ¿Qué significa ese 10%? Y tenemos que describir aquí qué significa. ¿Lo hemos alcanzado? ¿No lo hemos alcanzado? ¿Qué vamos a hacer para alcanzarlo? Etcétera. Que es la siguiente actividad. Lo que tenemos que hacer una vez que ya sepamos los resultados es tomar acciones. O seguir haciendo lo mismo porque vamos cumpliendo. O tomar un plan B o tomar acciones para que nosotros podamos alcanzar esos objetivos. Entonces, esta es la parte más importante y medular de los objetivos. La toma de acciones. Después de la interpretación y análisis de los resultados, estas acciones pueden ser necesidad de recursos, reprogramaciones, cambios de planes y estrategias, cambios de metas, cambios de objetivos, porque incluso podemos llegar a ver que sí estamos cumpliendo muy fácil el objetivo, entonces no nos conviene seguir teniendo ese objetivo porque no nos va a llevar a mejorar. Podemos cambiar la meta, podemos ponerla más ambiciosa y entonces que sí represente un reto. O si vemos que de plano está siendo imposible alcanzar esa meta, podemos cambiarla también a que sea menor. Lo importante es que estas acciones nos deben llevar a alcanzar la meta planeada. ¿Cómo elaborar mi programa de cumplimiento de objetivos? Porque se acuerdan que les comenté que la norma pide dos documentos, el objetivo y el plan para cumplirlo. Entonces nosotros lo llamamos programa de cumplimiento de objetivos. Bueno, de cada objetivo establecido, el gerente o jefe de área o a quien corresponde el logro del mismo debe realizar un programa de cumplimiento en el cual se establecen las acciones necesarias para cumplir con los objetivos establecidos. Se debe elaborar mediante el formato FRSGI 07/04, Programa de Cumplimiento de Objetivos. Pues en este formato vamos a plasmar eso que la norma pedía, ¿se acuerdan? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué va a necesitar? Etc. Es este formatito. Si lo vemos aquí, es el FRSGI 07. Entonces vamos a agarrar de ejemplo el proceso de protección ambiental, el objetivo de reducir un 5% el consumo de energía eléctrica en el año 2020 en las oficinas de la 47 y patio kilómetro 9. Tiene como indicador el porcentaje de disminución de consumo de energía eléctrica y la fórmula es la sumatoria de la cantidad de consumo de energía mensual. Entonces vamos a llenar este formatito y primero vamos a poner si el objetivo es de calidad, de ambiental, de seguridad o de salud. En este caso el objetivo es un objetivo ambiental, entonces vamos a marcar aquí con una X. Vamos a poner el enunciado del objetivo. Vamos a poner la meta, la fecha de inicio y la fecha de término. Luego vamos a establecer el plan de acción. Vamos a establecer el qué. Vamos a poner qué acciones vamos a tomar para poder lograr el objetivo. Por ejemplo, el objetivo es que queremos reducir el consumo de energía eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr reducir eso? Entonces, aquí nos pusimos una serie de acciones, como por ejemplo, elaborar reglas del consumo de energía eléctrica, difundir las reglas, implementar campaña de ahorro de energía eléctrica. Pusimos qué recursos vamos a necesitar. Pusimos quién es el responsable de que va a ejecutar esta actividad y la fecha de finalización. Entonces todo esto lo tenemos que ir llenando poco a poco para poder establecer un plan de cómo vamos a lograr ese objetivo. Y luego
Cuando ya tengamos tanto nuestro objetivo como nuestro programa de cumplimiento, lo tenemos que presentar en la revisión por dirección que se lleva a cabo todos los lunes a las 8:30 am en la sala de juntas de las oficinas administrativas. ¿Dónde podemos ubicar el formato de objetivos? En la carpeta de red que todos tenemos acceso, que se llama SGI JSS. En la carpeta 6, donde están todos los documentos de los procesos. En el proceso 3 del SGI, en formatos y en los formatos del procedimiento 7. Ahí vienen el formato de reporte de indicadores y objetivos. ¿En dónde vamos a encontrar el formato de programa de cumplimiento de objetivos? Igual, en nuestra carpeta de red, en la carpeta 6, en la carpeta 3 del SGI, en los formatos del procedimiento 7 y aquí viene programa de cumplimiento de objetivos. No deben de agarrar de ningún otro lado estos formatos, solo de aquí, así se aseguran que estos sean los vigentes. Y ahora es tu turno, a realizar tus objetivos y el programa para cumplirlos. Muchas gracias.